Mano, bendiciones para todos. Dios les bendiga. Me gozo en el Señor una vez más estar compartiendo la palabra con ustedes. Hoy quiero hablarles sobre Segunda de Reyes, capítulo 5. Nos habla de Eliseo y Naamán. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Señor, en esta hora te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, para que seas tú tocando esta palabra, llenando los corazones. Señor, que cada persona que va a escuchar este video, a ver este video, sea el Espíritu de Dios hablando a cada vida, a cada corazón. Señor, me niego de toda capacidad humana, la quito fuera de mí, Señor. Padre, convence de juicio, pecado y justicia. Señor, revélate en esta hora a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en una alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Nos habla de un comandante general que era Naamán. Este hombre era un ganador de muchas batallas. Dice que era la mano derecha del rey de Siria. Era un hombre valeroso, era un hombre poderoso, un hombre famoso, un hombre conocido de la región. Era un hombre de muchas batallas, pero había un problema en él. Tenía un problema, él, que de pronto este problema lo estaba afligiendo toda su vida. A pesar del poder, a pesar de las victorias, a pesar de tantas victorias que ha ganado, tenía un problema y su corazón estaba afligido. El problema que tenía Naamán era la lepra. La lepra era una enfermedad de la piel, una enfermedad que con el tiempo se deterioraba, una enfermedad la cual poco a poco iba degradando el cuerpo. Dice que producía mal olor. Aquellos leprosos deberían ser apartados fuera de la ciudad. Los leprosos eran rechazados por la sociedad. Los leprosos los aislaban porque tenían temor al contagio para sus vidas. Así eran los leprosos, que eran aislados de mucha sociedad. Estamos viendo hoy en el día lo que estamos padeciendo en la humanidad, que se llama el coronavirus, que está apartando a muchas familias de sus hijos, de sus padres, madres, porque están siendo contagiados con una enfermedad, la cual tienen que ser aislados también para que no haya contagio sobre sus familias. Igualmente Naamán se sentía así, solo, a pesar que Naamán tenía poder y tenía muchas personas alrededor. Dice que la lepra representa el pecado. La lepra representa el pecado que hay en nuestras vidas. Pero a pesar que los leprosos los declaraban inmundos, ellos tenían que presentarse ante el sacerdote porque él daba el visto bueno si era lepra o no. Quizás Naamán cubría su lepra, su enfermedad, con vestiduras para que no fuese visto, pero él sabía que estaba contagiado, él sabía que había algo en su vida. Quizás él escondía esa lepra con las corazas, vestiduras de guerra, con el yelmo, armadura, para no ser notado que él estaba enfermo. ¿Cuál es esa lepra, pecado que estamos ocultando delante de Dios? No sé cuál es ese pecado, esa lepra que hay en tu vida. Quieres cubrirlo delante de los hombres, pero no has podido, porque solo a Dios no lo podemos engañar, porque a Dios no podemos escondernos, porque Él conoce nuestra vida, nuestros corazones. Quizás nuestros vestidos sean el orgullo, la mentira, el enojo, la rebeldía, las obras carnales. Pueden ser esos vestidos, el cual estamos ocultando no a Dios sino a los hombres. Quizá le estés ocultando esos vestidos a tu pastor, a tu líder, en tu familia, a tu esposa. Quizá le estés ocultando ese vestido de la infidelidad, ese vestido del adulterio, tantos vestidos que hay en nuestras vidas. Segundo nos dice, y de Siria había salido bandas armadas y la habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a una mujer de Naamán. Nos dice que los sirios habían tomado a una mujer como esclava y la dejaron al servicio de la esposa de Naamán. Versículo 3. Esto dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta mujer sabía quién era el profeta Elías. Quizás haya visto, el profeta Eliseo.
quizás ya haya visto muchos milagros, quizás haya escuchado de los grandes milagros que hizo Eliseo. Y por eso esta mujer le recomendó para que fuera Naamán a este profeta. Lo que nos quiere decir que esta mujer les estaba evangelizando, les estaba hablando de la palabra, les estaba diciendo que había un profeta de Dios que estaba siendo usado por el Señor para hacer milagros y prodigios. Bien, Dios también quiere usar personas de menor rango. Sabemos que era una esclava. Dios no tiene acepción de personas. Dios usa al rico, al pobre, al gordo, al flaco, al blanco. Bueno, a todo mundo Dios se usa. Pero solamente Él quiere nuestra disposición en nuestras vidas. El 5 nos dice la palabra de Dios: y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. El 6 dice también: salió pues él llevando contigo 10 talentos, el 5, perdón, 10 talentos de plata, 6,000 de piezas de oro y 10 mudas de vestido. Quizás Naamán llevaba ese dinero, esas joyas, esa fortuna que llevaba ante este profeta Eliseo. Quizás él quiere comprar su salud, ¿no? Pensaba que a través del dinero, a través de estas riquezas, podía comprar al profeta, podía decirle y pagarle por este milagro. ¿Qué es lo que está pasando en muchas iglesias? Muchas iglesias están invitando profetas, hombres que buscan a Dios. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Ahora se está usando la palabra para prosperar. Ahora se está usando la palabra como excusa para pedir dinero a los demás. Mira, te voy a decir una cosa: Dios no cobra por un milagro. Dios no cobra por darte la sanidad. La sanidad es gratuita. Así como la salvación es gratis, la sanidad es gratis. Entonces, este hombre pensaba que con su dinero iba a comprar su salud. El versículo 6 nos dice: tomó también cartas para el rey de Israel, que decía: cuando llegue a mis cartas, sabe porque yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria envía a Naamán para el rey de Israel, para que el rey de Israel lo sanara. Pero él estaba equivocado, porque la sanidad no la da, solo la daba Dios. Versículo 9 nos dice la palabra: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Separó las cartas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Nos quiere decir que Naamán se despojó de su orgullo. A pesar de su estatus, a pesar de su posición social, él estaba acostumbrado a dar órdenes. Él estaba acostumbrado a decir venga, y las personas venían a él porque él tenía el mando. Aquí pasó lo contrario. Aquí él se despojó de su orgullo. Aquí él se despojó de su posición como general. Dice que el profeta no lo buscó a él, sino que él fue a su casa y buscó al profeta. No le importó que le dijeran o que le iban a decir los demás. Mira cómo un general se humilla ante un profeta, sabiendo que él tenía más rango, era más famoso. Pero no, nada más no le importó que murmuraran en contra de él. Versículo 10 nos dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces al Jordán, y tu carne se te restaurarás y serás limpio. Naamán recibe un mandamiento de parte de Eliseo para que recibiera su milagro. Hubo condiciones para que este general recibiera su milagro. 4 palabras que dice el profeta. Primero, punto A, dice ve, del verbo ir. Lávate, ser limpio. 7 veces, que significa el número de la perfección, en el río Jordán, que era el río donde ocurrían muchos milagros. Sabemos que en el río Jordán Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado. Fue cuando Elías tomó su manto y golpeó las aguas, se apartaron. También Eliseo golpeaba las aguas y se apartaba el agua para que él pasase. O sea que en este río había un río que había pasado cosas bonitas, milagros. Mire, todo mandamiento debe estar acompañado de una promesa. Ejemplo, todo mandamiento debe estar acompañado de una promesa. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre. La promesa, y es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando hay un mandamiento hay una promesa.
Debe haber un mandamiento para que se cumpla esa promesa. En este caso dice la palabra que honremos a nuestros padres para que te vaya bien y sea larga nuestras vidas en la tierra. Versículo 11. Naamán se fue enojado. He aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de lepra. Tremendo, hermano, lo que dice la palabra de aquí. Aquí Naamán se enoja. Él mostró la inconformidad porque quizás él esperaba que Eliseo mismo fuera y lo recibiera. Quizás para Naamán Eliseo fue grosero, fue descortés, pero no, dice la palabra que Eliseo manda al mensajero. ¿Por qué se había enojado Naamán? Dice la palabra. ¿Por qué? Digo yo porque había abatido su propio orgullo. Porque su orgullo había sido abatido. ¿Cuáles son esas cosas que nos hacen enojar? Quizás con nuestra ira o enojo hemos herido a alguien, a tus hijos, a tus padres y a tus hermanos. Mira, el enojo no es recomendable para nadie, porque cuando hay enojo vienen consecuencias, hermanos. Tal vez Naamán quería que Eliseo mismo fuera personalmente a recibirlo, pero el profeta no hizo como Naamán quería. El profeta actuó como Dios quería, y Dios hoy quiere que actuemos como Él diga, no como diga el hombre, solo como diga su palabra y como lo diga Él. Amén. 13 nos dice la palabra: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y será limpio? Mire, aquí los criados fueron esos instrumentos para que Naamán no se desanimara, porque Naamán, al ver este detalle de Eliseo, él se podía descortar y dejar: no, yo me voy, yo dejo todo aquí y me evito mi milagro. Pero mira, ahí estuvieron estos criados, los cuales daban esa voz de aliento. Hay personas que nos dan esa voz de aliento para que sigamos en la vida cristiana. Quizás estés desfallando, quizás estés aburrido, quizás estés frío espiritualmente, pero hay personas que te dicen: sigue el camino. Y mira, la palabra de Dios es el mejor consejero. Lee la palabra, ahí el Señor nos da ese consuelo, ahí el Señor nos da la respuesta que tú estás buscando. Versículo 14 dice la palabra: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Punto A: Naamán muestra su obediencia al descender al río. Se despojó de su orgullo. Punto B. Punto C: no le importó qué dirían los demás, que se iba a sumergir a ese río. Era un río sucio, no era transparente. El zambullirse significa revestirnos. Cuando nosotros nos zambullimos, significa revestirse. Abandonó sus propios argumentos, porque él quería que el milagro hubiera sido en esos 2 ríos limpios. Eran unos ríos conocidos de la región, pero eran limpios. Pero él quería ir a ese lugar. Mas Dios le dijo al profeta que no era donde Naamán quisiera, sino donde él había mandado. O sea que muchas veces hacemos cosas que no es la voluntad de Dios y creemos que son esos ríos los que Dios nos ha mandado. Pero hoy te dice el Señor que debemos hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros, hermanos. ¿En qué lado estás? ¿En el lado de Dios o en el lado de tus propios conceptos? Naamán no se quedó a la orilla del río, sino que Naamán avanzó, dio un paso de fe, no se quedó a la orilla del río esperando ese milagro. Él fue y lo buscó, él fue y se despojó del orgullo, él obedeció. Ahí está actuando, ahí está haciendo frutos para ese milagro. Pero Naamán, con su actitud nueva, recibió su recompensa. Naamán vio el cumplimiento de su promesa. Naamán vio el cumplimiento de su milagro. Él tuvo su recompensa. Dios no quiere vernos en la orilla, sino Dios quiere que te zambullas en el Espíritu de Dios. Dios no quiere que estés en esa orilla del pecado. Dios no quiere que estés en esa orilla del conformismo. Dios no quiere que estés en esa orilla de siendo frío espiritualmente. Dios no quiere que estés en esa orilla del alcoholismo. Dios quiere que vengas y te zambullas, que vengas y recibas de Dios, que vengas y recibas de Jesús. Aleluya. Dios quiere que andemos en esos ríos de la fe, en esos ríos de la santidad, en esos ríos de la obediencia. Naamán le sucedieron 3 cosas a Naamán. Primero, punto A:
fue limpio, dice la palabra. Fue recompensado y fue restaurado. ¿Cuál es esa área de tu vida la cual necesita ser zambullida en ese río? ¿Será que no estamos sumergiéndonos lo suficiente para llegar a ese milagro que tantos has esperado? A ese milagro que tanto le has orado a Dios, pero aún no ha llegado. ¿Sabes por qué no te ha llegado esa respuesta de Dios? Porque todavía estás en la orilla, porque todavía no has avanzado, dado pasos de fe para que tú recibas ese milagro. ¿Será que nos estamos sumergiendo en el río de la obediencia de Dios? En el río de la obediencia, de la oración, del ayuno, de evangelizar a otros de Cristo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Será que estamos zambullidos en el río del orgullo, en el río de la vanagloria, en el río de la mentira, en el río de la falta de perdón? Hoy Dios quiere que no sigamos en la orilla. Hoy Dios quiere que vengas a Él. Hoy quieres que te zambullas como hizo Naamán. Naamán se despojó de todo orgullo. Naamán se despojó de todo pensamiento de él. Hoy quiere el Señor para que tú abras su corazón, para que tú llegues a Él. No son tus propios conceptos, no son tus propias ideas, son lo que Dios quiere a través de su palabra. Hermanos, esta era la palabra que quería compartirles en la tarde de hoy. Bendiciones para todos.